Bienvenidos a la presentación del Grupo 4. Somos Valeria Martínez, Miguel Cisternas y Leonardo González. Y nuestro proyecto se trata sobre el plantel avícola del PEUM. La idea principal del proyecto. Este proyecto es agroindustrial especializado en la producción avícola, más específicamente en la producción de huevos. El proyecto se trata de la implementación de un criadero avícola en el sector Larqui Poniente de la comuna Bulnes, provincia de Diguillín, región del Ñuble. Este proyecto ya se encuentra en operación, pero se somete a evaluación ambiental DIA para cumplir con la normativa vigente. Este proyecto lleva operando desde 2010, así que ya lleva un tiempo en operación y se ha establecido, ha crecido bastante, eh, más de 200 empleados, y utiliza un organigrama tipo jerárquico plano que tiene la ventaja de permitir la comunicación más directa entre el propietario, digamos, y las distintas áreas de cargo, ¿ya? Entre las principales podemos nombrar la gerencia general, gerencia de finanzas, encargados de área de mantenimiento, alimentación, distribución, supervisor de venta y distribución, gerencia de administración de recursos humanos y gerencia de promoción y veterinario agrícola, por ejemplo. Eh, el diagrama de flujo del proceso en general es el siguiente. De forma muy resumida, puedo mencionar que se recepciona las pollitas al día primero de vida y entran al pabellón de crianza, que dura un periodo de 15 semanas. Si son aptas, pasan a los pabellones de postura, que son 6, y durante un proceso de 95 semanas. Y si hay un proceso de descarte, y los huevos, digamos, que son aptos, pasan a envasado, a clasificación, selección y luego a distribución, a venta. El estudio medioambiental. Los componentes más importantes medioambientalmente que nosotros consideramos afectados fue el aire, el agua, la alteración del sistema de vida, la población, la posible alteración de humedales y glaciares, valores paisajísticos y turísticos y la alteración del patrimonio arqueológico o cultural. Las normativas más relevantes son la Constitución Política de la República de Chile, Decreto Supremo 100 del 2005, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley número 19.300, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y el Decreto Supremo número 144 de 1961, que establece las normas para evitar emanaciones y contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza, el Ministerio de la Salud. Bueno, con respecto al flujo de caja del proyecto Puro Mejorado, podemos observar que la inversión inicial es de 1.962 millones de pesos y el año 1 no existen ingresos debido a que es un periodo de construcción. En los siguientes años ya se empieza con la crianza de las pollitas y algunas que están en etapa de postura. Podemos observar también que en el año 2017 existe otro flujo de caja negativo que se debe a una ampliación que se realizó en el proyecto. El BAN en un periodo de 20 años fue de 628 millones, con una TIR del 16%. Bueno, aquí observamos los siguientes años. Bueno, con respecto al flujo de caja de proyecto financiado, contemplamos un financiamiento del 90% a una tasa de 9,48%. Como se puede observar, fue un horizonte de 20 años el crédito y esto aumentó considerablemente el BAN hasta 2.170 millones de pesos, y mejorando la TIR a un 21%. Con respecto a los costos, se vieron varios costos, ya sea alimentación, que fue el que más afectó esto. Los ingresos correspondían a la cantidad de huevos que ponían a un precio promedio ponderado que obtuvimos en base a nuestra investigación.
Bueno, algunos de los indicadores de rentabilidad relevantes y cálculo de la tasa de descuento fueron el beta, que era un beta apalancado debido a que tomamos un endeudamiento del 90% y una tasa de retorno de mercado. Aquí también podemos observar la diferencia entre el flujo de caja puro y el flujo de caja financiado. Como se puede observar, el financiado es casi tres veces más que el puro. Continuando con el estudio legal, eh, se pueden, se pueden destacar de todos los ítems que señala el RCA del proyecto. Las principales normativas que se pueden señalar son las siguientes. Como normativa de carácter general, podemos destacar el decreto de fuerza de ley 725 de 1967, que es el Código Sanitario del MinSal, ¿cierto? Y también podemos mencionar otras normativas relacionadas con las emisiones atmosféricas, como el decreto supremo 144 1961, ya que regula, digamos, para evitar emanaciones contaminantes a todo tipo de naturaleza. También para normas relacionadas con ruido, como el Decreto Supremo número 38 de 2011, normas relacionadas con agua potable, agua servida, efluentes líquidos, como el Decreto Supremo 236 de 1926, y normas relacionadas con residuos sólidos y líquidos, como el Decreto Supremo 148 de 2003, ya que el Reglamento Sanitario para el manejo de residuos peligrosos. ¿Ya? En lo que es optimización, hay algunas cosas que no aplican. Por ejemplo, el proyecto ya se encuentra en operación hace algunos años, entonces no aplica el momento óptimo de inicio y tamaño de la inversión. Podemos analizar que sea un proyecto repetible debido a que las instalaciones son propiedad del inversionista, y se considera también el análisis del momento óptimo para reinversión, ¿ya? Considerando el flujo de caja financiado. Ahí el BANA del 2030 está maximizado y es un buen momento para reinvertir y para seguir con el proyecto. Eh, Se destaca también que el último año del horizonte de evaluación, que es el 2031, el BAN será el mayor, digamos, pero está dado por la recuperación del capital de trabajo que se dio en los primeros años de implementación del proyecto. En cuanto a los análisis de sensibilidad y escenario, podemos mencionar que el BAN para, para dos variables, o sea, para tres variables en específico, si comparamos el aumento del 30% en los costos de alimentación, de operación, se, el BAN que se obtiene es de 742 millones de pesos. Y para el mismo aumento en producciones de 2.952 millones de pesos. Ahora, si se disminuye el 30%, el BAN asociado a costos es de 3.269, mientras que el BAN de producción para ese mismo 30% es de 1.389. En lo que es tasa de descuento, el BAN es de 1.660 para una tasa de descuento del 16%, mientras que para un BAN menor de 14% se obtiene el mayor BAN 2.758. En los escenarios en los, en los tres escenarios que se analizan, son el pesimista, que se obtiene un BAN negativo de 113.9 con un TIR 14%, que se hace considerando eh, un aumento de precio en los costos de alimentación y disminución en la producción. En el caso probable se hace analizando el proyecto financiado, pero considerando un costo de alimentación que aumenta un 5% anual, que es razonable. Y también se obtiene un BAN de 1.161 con un TIR de 19%. En el caso optimista,
que considera un 40% de disminución en el precio de alimentación y un 10% de aumento en la producción. Tiene un BAN de 3.927 y un DATIR de 23%. Como conclusiones podemos destacar que existe una diferencia importante entre el BAN del flujo puro y el del flujo de proyecto financiado, ¿ya? Ambas son rentables, sin embargo, la del proyecto financiado con deuda es mucho más rentable, eh, 3.5 veces más que el otro BAN. Entonces conviene hacer el proyecto de todas formas, sobre todo como se señala, proyecto financiado. Y a pesar de ser un proyecto rentable, de todas formas se puede ver muy afectado por factores externos, tales como costo de alimentación o posible mortalidad por enfermedades, por lo cual se tiene que considerar eh, en el proceso. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la presentación.